buenas a cada uno de ustedes. Qué gusto poder tener hoy la bendición de tener vida y poder usarla para tomar este tiempo y escuchar a Dios, alabar a Dios y también expresarle nuestra gratitud. Hoy que usted tiene su dispositivo, hoy que tiene internet, gracias por tomar este momento para acompañarnos. Dice la Escritura que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es su voluntad que nosotros seamos obedientes, tomemos un tiempo para escuchar su palabra, pero también su voluntad, hoy podamos obedecer lo que quiere decirnos, para que esto sea una realidad y para que nuestro corazón esté con ese objetivo. Tomemos un momento para orar, a pedirle a Dios que dirija toda la reunión. Oramos. Padre, muchas gracias por tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por la salvación que nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de tener libertad y poder predicar tu palabra. El día de hoy queremos alabar tu nombre a través de los cantos, pero obedecer tu palabra a través de la enseñanza bíblica. Que hoy no sea un culto más, sino que sea la oportunidad de descubrir algo que está mal, de afirmar algo que estamos haciendo bien y que debemos continuar en ello, y que sea el comienzo para que tu nombre se glorifique más en nuestras vidas. Toma el control desde el principio hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y antes de pasar al mensaje, tomemos este momento para alabar a Dios con los cantos que nos dirige nuestro hermano Bernardo. El día de hoy me siento muy contento porque el Señor me permitió estar con cada uno de ustedes, amanecer y disfrutar de mi desayuno, y saber que puedo levantarme y que el Señor me permitió ver a mi familia, a mis hijas, a mi esposa. Es una bendición. Y quiero que usted en esta mañana tenga la bendición de abrazar a sus hijas, a sus hijos, a su esposa, porque es una bendición que el Señor a usted le está dando. Porque si no, ya estaríamos sepultándolo, pero así no es. El Señor en su misericordia ha permitido que hoy estemos aquí alabando y glorificando al Señor. Dice el Salmo 105, alabar a Jehová, invocar su nombre, dar a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas, gloriados en su santo nombre. Alegres el corazón de los que le buscan a Jehová. Buscar a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Alabemos y glorifiquemos con este himno, Santo, 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 en esta mañana. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo
gloria a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Hermano, hermana, con toda la fuerza, con todo su amor que tiene hacia el Señor, cante y regocíjese en este nuevo himno. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Ahora el hermano Bernal comentaba que era un buen día para él, un día especial porque tiene su familia. Y también para nosotros es un día especial. Como iglesia vamos a tomar un momento después del mensaje para hacer memoria de la muerte, de la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo a través de la cena del Señor. Pero también es un día especial para cada uno de nosotros porque Dios va a decirnos algo a través de su palabra. Y entienda, si quiere decirle algo, es porque está interesado en que usted mejore. Cuando Él habla en el capítulo 5 de Mateo de que somos la luz del mundo, dice que una ciudad sobre una colina no se puede esconder. La única manera de que no se note una ciudad, hablando cuando es de noche y la luz ilumina, es que esa ciudad esté en tinieblas. Y es que no haya ninguna luz.
La luz fue hecha, sigue con otro ejemplo, para ser colocada dentro de la casa para que alumbre a todos, no para colocar un almud o un recipiente sobre ella y la luz no se observe. Aunque el pastor no va a predicar hoy sobre la luz del mundo, ¿cómo es usted alrededor de los demás? ¿Notan que hay algo diferente? Siguiendo con la enseñanza del libro de Mateo, en el capítulo 24, vamos a estar hoy escuchando el mensaje sobre la higuera estéril. ¿Estamos nosotros para dar frutos? Debemos dar frutos. Y si una higuera no da fruto, no viene a ser de ayuda para los demás, más bien viene a ser un daño para otros. Pero para poder entenderlo mejor, el pastor Ronald Alvarado con el mensaje para el día de hoy. Qué bendiciones, damos gracias al Señor que nos permite reunirnos en su nombre una vez más. Hoy tenemos nuestro culto de cena del Señor también. Entonces damos gracias al Señor por permitirnos pasar este momento para alabarlo y glorificarlo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, lo que hemos estado estudiando. Cuando estamos estudiando escatología, que es los eventos que están por venir, a veces se hace un tanto difícil en el sentido de que algunos preguntan, es que yo no voy a estar en ese tiempo. Si yo voy a estar con el Señor en el cielo, lo que pasa en la tribulación no tendría que importarme mucho. Sin embargo, ¿qué pasaría si Cristo viene hoy por su iglesia y usted, que era religioso, que sabía decir gloria a Dios, amén y aleluya, pero al final no era salvo, se queda? Y posiblemente le diría, bueno, este mensaje es para usted. Para que cuando ya la iglesia no esté y usted pueda revisar qué era lo que se había dado sobre esa enseñanza, usted sepa qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a venir, qué es lo que va a pasar con la gente, con los creyentes en la tribulación. Ahora, si todos los que estamos acá reunidos somos salvos, pues gloria a Dios, amén y aleluya. Pero puede ser que usted conozca a alguien que no lo sea. Y que aprender bien este mensaje para comunicarle, puede ser que usted esté sembrando en el corazón de una persona para que reciba a Cristo en la tribulación. Así que el mensaje es muy importante. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos a ver lo que decía el hermano sobre la higuera estéril, que es en el verso 32. Mateo capítulo 24, en el verso 32. Y vamos a leer del verso 32 al verso 35. Dice la palabra de Dios. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a pedirle la bendición al Señor. Que el Señor se glorifique en el corazón de cada uno en esta enseñanza. Amado Padre, buen Dios, te damos gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Gracias por la libertad que tenemos en este maravilloso país donde nos has permitido venir, para poder venir y congregarnos, reunirnos, Señor, para alabarte, para adorarte, pero también para aprender. El deseo de escuchar tu voz, el deseo, Padre, de que corrijas lo que no está bien en nuestra vida, el deseo de crecer espiritualmente, de que nuestra fe aumente. Gracias, Padre,
por esta sed que nos das de Dios. Como dice tu palabra, el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Padre, danos la sabiduría para poder aprender, Señor, el mensaje. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Entonces, de la higuera aprended la parábola. Israel ha sido comparado muchas veces con una higuera. En la Biblia es muy notable cómo el Señor constantemente compara a Israel con una higuera. Y es que es la mejor manera a veces de poder aprender. Cuando yo desconozco algo, bueno, si alguien me pone una comparación me ayuda mucho. Por ejemplo, querían traducir la Biblia para algunos grupos africanos. Estoy hablando de eso hace bastantes décadas. Y decía que para ser más blanco que la nieve, dice ahí el Salmo 37. Entonces, cuando decían más blanco que la nieve, ellos no conocen la nieve. No es que nosotros la conozcamos acá, pero creo que más de uno ya la conoce, y si no por la tele, todos la conocemos. Pero ellos están ahí apartados, no tienen absolutamente nada que ver con el mundo exterior. Y de un momento a otro dicen, más blanco que la nieve. ¿Y qué es la nieve? Entonces, claro, hay que buscar una comparación que ayude a entender qué es la nieve. Entonces dijeron, bueno, más blanco que la pulpa del coco. Ahora sí entendí. Las comparaciones nos ayudan a poder entender conceptos. Aquí el Señor está usando una comparación. Aprended de la higuera, ¿verdad? Hay que aprender de la higuera. La higuera, según estuve estudiando un poco lo que estaba analizando ahí, da fruto 2 veces al año, entre junio y agosto. La higuera tiene un propósito en la vida, ¿verdad? ¿Qué es? Pues dar higos, porque si no da higos, entonces, ¿cómo se cumpliría su propósito? Pero cuando la higuera no da higos, ¿de qué sirve tenerla? ¿De qué sirve tenerla? Y ahí encontramos en la palabra de Dios, voy a parafrasear algunos textos que hablan sobre la higuera estéril. Y entonces llegó el dueño de la tierra, hay una higuera ahí, y viene el primer año y no encuentra fruto. Tiene que dar fruto 2 veces al año, pero llega el primer año y no dio fruto en ningún momento. Llega el segundo año, pero tampoco da fruto. Llega el tercer año y tampoco da fruto. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? Hay que quitarla porque está ocupando espacio. O sea, mejor sembremos otra cosa en lugar de la higuera. ¿Para qué vamos a tener un árbol que no produce fruto? Ahora, de la higuera se espera que siempre produzca fruto. Es un árbol tan gentil, tan bueno, que aún en la tierra árida se empieza a desarrollar y llega a ser un arbusto en tierra árida y da fruto. Y donde hay una buena tierra puede crecer hasta 6, 8 metros de altura. Es difícil encontrar una higuera que no dé fruto. Es difícil. Por eso es que el Señor la compara. Israel es la higuera. Cuando estamos hablando ahí, aunque todos tenemos que aprender, en el libro de Mateo, le está hablando mucho, se está refiriendo mucho al reino, porque los israelitas esperaban al Mesías, al rey, pero ellos tenían una idea del rey tipo, no sé, Che Guevara o José Martí o Simón Bolívar, o no sé, ¿verdad? Alguien que venía a luchar con los romanos y nos iba a dar una libertad ahí, pero nunca esperaron que el Mesías, el ungido, fuera un hombre de paz, que fuera un hombre de amor, que fuera un hombre de perdón. Hay que amar a vuestros enemigos. Y ellos decían, no, no nos sirve de rey. Necesitamos un rey agresivo, un rey que no tenga misericordia, un rey que nos vuelva a poner en el mapa, un rey que nos vuelva a llevar a los tiempos de Salomón y de David. Ese es el rey que necesitamos.
No un rey que diga que hay que poner la otra mejilla, ese rey no nos sirve. Ahora, ese es el rey que el Señor tenía determinado. Ese es el Mesías prometido. Pero Israel lo rechaza, Israel no lo quiere. El fruto que Dios quería que diera Israel nunca lo ha dado. Israel, que tenía que ser un ejemplo para las naciones, que tenía que ser luz para las naciones, simple y sencillamente ha sido todo lo contrario. Se han comportado neciamente, se han vuelto rebeldes. El Señor dijo que no a la idolatría y ellos empezaron a adorar cuanto Dios les pusieran en el camino. Todo lo que el Señor les decía que no había que hacer, ellos terminaban haciéndolo. Eran irreverentes, eran profanos. Sin embargo, Dios nunca les ha dejado de amar. Israel es la niña de los ojos de Dios. Pero se ha comportado a lo largo de la historia como una higuera estéril. Una higuera que no dio fruto. Y volvemos ahí al texto entonces de Mateo capítulo 24, verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, metámonos en el contexto, está hablando de la tribulación. Todo lo que va a pasar en la tribulación. Hay personas que dicen, ve hermano, pero esto se asemeja mucho a lo que dice Mateo 24. Se asemeja, pero no es lo que dice Mateo 24. Se parece, no es. Es que ya hemos de estar en la tribulación seguramente. Ya estamos entre los sellos y las trompetas o los caballos del Apocalipsis. No. Estudiábamos anteriormente que en un momento se va a poner de todo en oscuridad. Y que van a empezar los meteoritos a caer y a encenderse mientras rompen la atmósfera y el mar va a estar embravecido y la gente va a tener mucho temor, etc. Nada de estas cosas de momento han sucedido. Es que ya estamos. No estamos. Dele gracias a Dios que no estamos. Y no se deje llevar por los miedos que otros tratan de meterle en el corazón a la gente. Dios no es un Dios de confusión. Pero para los que estén en la tribulación, para los que lleguen a estar en la tribulación, entienda que cuando estas cosas empiecen a suceder, es que ya el tiempo está cerca. Es el momento en que el Señor va a venir por segunda vez a la tierra. La primera vez vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero la segunda vez viene para juzgar. Viene para reinar con vara de hierro. Es una situación distinta, es diferente. Y cuando estas cosas pasan, deben de entender los que estén en la tribulación en ese momento que ya el Señor está por llegar. Sabéis que el verano está cerca, sabemos que el Señor ya estará por llegar. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A cuál generación se está refiriendo? Porque siempre dice, bueno, si está hablándole a la generación en la que estaba el Señor Jesús, ya esa generación pasó. ¿Y qué hubo en esa generación? Bueno, por causa del rechazo de Israel al Mesías, los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Pero hasta ahí. Eso fue lo que vio esa generación. Generación necia. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor estaba delante de Pilato, ellos decían que le crucificaran. Y Pilato les dijo, pero él es inocente. Y ellos dijeron, bueno, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿verdad? La responsabilidad de la muerte del Señor Jesucristo. Bueno, esa generación
de la que está hablando, año 33, en el año 70, es una generación que desaparece, que recibe las consecuencias. ¿Okay? Pero no es esa generación, no es esta generación en la que estamos tampoco. Ya han pasado muchos años desde que el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, y este tiempo que se le conoce como el tiempo del misterio, el tiempo de la iglesia, termina cuando venga el Señor por la iglesia. No es este tiempo. La generación de la que está hablando es la generación de la gente que va a estar en la tribulación. ¿Verdad? Y sabemos por la palabra de Dios que la tribulación tiene un tiempo de duración, 7 años. Ni 7 y medio, ni 8, 7 años. Para los que estudian o les gusta profundizar un poquito en lo que es la escatología, los años en la Biblia se cuentan de 360 días. ¿Verdad? A veces hay personas que se ponen a hacer cuentas y las cuentas no les salen. Bueno, primero hay que ir entendiendo algunos conceptos. Los años son de 360 días en profecía. Ok. Entonces dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Sigue diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No hay absolutamente nada que pueda cambiar lo que ya Dios determinó. Está determinado. Lo que ya Dios juzgó, no hay quien cambie. Así que la iglesia hoy se puede reunir y puede hacer ayuno y oración a nivel mundial por 40 días y 40 noches para que el Señor cambie lo que ya está determinado, y va a estar malgastando su tiempo porque Dios no cambia. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y lo que Él diga se va a hacer. Isaías dice que el Señor manda su palabra para que cumpla todo el propósito de Dios y que no vuelva vacía. Así que todo lo que está en la palabra de Dios, sean juicios o sean promesas, tienen cumplimiento. En Dios no hay un tal vez. El tal vez es humano. En Dios hay una seguridad. El que está diciendo la palabra se está comprometiendo consigo mismo para cumplirla. Así que el cielo y la tierra pasarán. Es más fácil que el cielo y la tierra pasen que la palabra de Dios no se cumpla. Así que lo que podemos ver hoy día en las noticias referente a Israel o referente a lo que está pasando en el Europa central o aún con el coronavirus y todo esto, simplemente está caminando hacia el cumplimiento de lo que el Señor determina que va a suceder. No estamos todavía bajo un gobierno mundial, ¿verdad? No estamos bajo esa idea de gobierno mundial, porque es una idea al final. Todavía los países tenemos nuestros presidentes, ¿verdad? Cada uno. Pero esta es una idea que el mundo ha venido tratando de seguir, tratando de buscar un único líder, etcétera, que es lo que se habla, lo que se escucha, los planes que tienen las diferentes comunidades económicas de los diferentes sectores. Es lo que se predica, es hasta lo que la Iglesia Católica está tratando de enseñar, la necesidad de un único líder, un único presidente. Bueno, y uno dice, ¿eso nunca se va a dar? Bueno, sí se va a dar. Claro que sí. Lo primero que había que vender, ¿qué era? La idea.
Luego, como una de las ideas en todos los países es que nuestros políticos, ninguno ha hecho nada bueno, necesitamos entonces un político muy bueno, de mucha fama, de mucha inteligencia, que logre manejar todo desde algún lugar, y a ese vamos a seguir. Ahora, caminamos hacia allá. Pero la tribulación no va a empezar hasta que la iglesia ya no esté en el mundo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero quiero tomar el texto, quiero tomar la idea, ¿verdad?, de la higuera. Quiero recordar la semana antes de la crucifixión, que el Señor estaba alojándose en Betania y viajaba todos los días de Betania a Jerusalén y de Jerusalén a Betania a descansar. Y en uno de esos días el Señor ve una higuera y ve que está verde, está tierna, tiene que haber higos. Es que qué difícil es que una higuera no tenga higos. Si llega el Señor porque tiene hambre, tiene una necesidad física, tiene hambre, y resulta que no hay higos en la higuera. ¿Y qué le dijo el Señor a la higuera? Nunca nadie coma frutos de usted. Y la higuera se secó. El Señor maldijo la higuera, ¿verdad?, porque era inútil. Era inútil. Todos nosotros, como iglesia a nivel colectivo, pero también como creyentes a nivel individual, tenemos un propósito. No puede haber un creyente sin propósito. Cada creyente está capacitado por el Espíritu Santo con dones espirituales, con un propósito para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Tal vez lo que el Espíritu Santo le dio a usted de don para servir, a usted no le gusta. Pero es que el Espíritu Santo es soberano y Él da los dones como Él quiere. Nosotros no tenemos que decirle a Dios dónde vamos a servir o de qué manera vamos a servir, solamente tenemos que decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Pero hasta que no entendamos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, hasta que no entendamos que Él es nuestro Dios todopoderoso, nuestro Rey, nuestro soberano, y a quien tenemos que obedecer y por quien tenemos que vivir, vamos a ser como la higuera estéril, como la higuera inútil. No vamos a dar frutos creyentes. Porque no hemos llegado al punto de sumisión, de humildad, de obediencia. Todavía estamos discutiendo, pensando qué es lo que tengo que hacer para servir a Dios, y cuando veo que otros están sirviendo, entonces me uno a los que critican a los que sirven. Y como decían los abuelos, ni corto leña, ni presto el hacha. No debe haber en el pueblo del Señor un creyente que no produzca fruto. El Señor le hace unos llamados fuertes a las iglesias en Apocalipsis, casi a todas. Fuertes. Y después de que les llama la atención, les dice: arrepiéntanse, porque si no, voy a quitar el candelero de su lugar. Hoy lo que nosotros llamamos esa ventana donde no se predica el evangelio porque no hay cristianismo y necesitamos meter cristianos entre los musulmanes que están ahí en esa ventana, resulta que fue el primer lugar que se evangelizó. Ahí donde estaban las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, todas estas 7, ahí estaban. Hoy el candelero ya no estaba más. ¿Por qué?
Porque la iglesia no cumplió con el propósito. El Señor quita el candelero de su lugar. Claro, levanta nuevos creyentes y nuevos candeleros para que vayan a iluminar donde aquellos otros fracasaron. Pero nosotros tenemos que entender el principio. No somos una higuera. El Señor no compara la iglesia con una higuera. Nunca revolvamos Israel con la iglesia, porque vamos a llegar a conclusiones muy extrañas. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Ahora, que dentro de la iglesia pueden haber israelitas, amén. Okay. Ese no es el problema. Pero la iglesia es la iglesia. La iglesia no es comparada con una higuera, pero la iglesia es comparada con una vid. Juan capítulo 15. Si ustedes me acompañan ahí a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Aquí en el libro, en el Evangelio de Juan, tenemos 7 veces que el Señor dice yo soy, pero no es el yo soy que nosotros usamos, sino es un título de soberanía divina. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy los yo soy, ¿verdad? Y dice, yo soy la vid verdadera. Bueno, si Él es la vid verdadera, quiere decir que hay otras vides que no son verdaderas. Ahora, yo quiero estar ¿dónde? En la verdadera. Pero la verdadera es muy difícil. Es que la verdadera no nos deja tener esa libertad humana de caminar con un pie en el mundo y otro pie con Dios, ¿no? Si es de la vid verdadera, es de la vid verdadera. Dios es un Dios celoso. Y Dios no nos quiere compartir con nadie. Y mi Padre es el labrador. Bueno, el Señor Jesús es la vid, el Padre eterno es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, que el Señor está diciendo, imagínense la misma idea de la higuera, solo que con la vid. O sea, me acerco a la vid y ¿qué espero encontrarme? Un racimo de uvas sabroso, delicioso, dulce, maravilloso. Y resulta que llego y me meto debajo de esa vid y no encuentro nada. Y busco en este pámpano, en ese lugar, esa rama donde tiene que salir ese racimo y no produce nada. O sea, promete pero no hay nada, florea pero no pasa nada. Y entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo quitará. Aquí no está hablando de condenación. ¿Ok? Porque para el que es creyente no puede haber condenación. Porque la Biblia me enseña eso. ¿Ok? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene a Jesús en el corazón, nunca ha tenido vida eterna, ¿verdad? Si se muere, se va a condenar. No es que pierda la salvación, es que nunca la tuvo. Aquí no me está hablando de una pérdida de salvación. ¿Okay? Pero sí está diciendo, bueno, si usted dentro de la iglesia, de la comunidad cristiana, dentro de los que están trabajando juntos para la edificación del cuerpo de Cristo, no está produciendo fruto ninguno, el Señor lo quitará. Porque el que conmigo no recoge, dijo el Señor, desparrama. ¿Sabe lo que cuesta el valor de un alma inmortal delante del Señor que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y derramó esa sangre preciosa en la cruz del Calvario para poder lavar sus pecados, recibiendo el juicio, muriendo la muerte de esta persona,
para que venga a una iglesia y la iglesia, esa congregación, en lugar de recibirle, en lugar de abrir sus brazos, en lugar de amarle, más bien empieza a ponerle trabas, a hacerle que se sienta mal, a no ser amorosos, a darle la espalda, a no recibirle, mucho menos preguntarle o ayudarle en una situación. ¿Sabe cómo puede sentirse el corazón del Señor cuando la iglesia, la congregación debe ser un sitio para poder ayudar a la gente que venga? Y nuestro deber es atenderlos con todo el amor. Y ellos son los importantes. Pero ahí no hay fruto. No hay fruto, y no solamente no hay fruto, sino que causan daño dentro de una congregación. Entonces dice el Señor, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará. La ley de la poda, ¿para qué se poda una matita? Bueno, para que crezca con más fuerza, ¿verdad? Ok, lo limpiará para que lleve más fruto. Por eso a veces unos tienen que hacer doble jornada por los que no están haciendo nada. Tienen que haber doble esfuerzo por aquellos que no se están esforzando. Tienen que amar el doble por aquellos que no están amando. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios, como creyentes, tiene que motivarnos a obedecer a Dios. Así como vimos lo de la higuera, la comparación de Israel y todo lo que va a pasar en ese tiempo de la tribulación, toda esta advertencia tiene que motivar a las personas a que escuchen y se arrepientan antes de que el Señor venga en la segunda venida. Así también la palabra de Dios a nosotros como creyentes tiene que motivarnos para servirle a Él. Yo sé que Dios, el Señor Jesús, es el Salvador de muchos. Pero como podemos afirmar que es el Salvador de muchos, podemos también afirmar que no es el Señor de todos. He pedido perdón, pero aún no me he humillado. Y parece ilógico, ¿verdad? Que un creyente, alguien que sea salvo, no tenga al Señor como el Señor de su vida, valga la redundancia. Entonces dice, permaneced en mí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Recuerdan el texto, verdad? Separados de mí, nada podéis hacer. La iglesia no le pertenece a la gente. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Dentro de la iglesia a veces parece que estamos un poco como los fariseos del tiempo de Cristo, inventando leyes. O sea, no era suficiente con lo que el Señor ya había dicho, ¿verdad? Sino que ellos, además de las normas que el Señor había establecido, ellos estaban inventando nuevas normas. Tenían unas normas para el día sábado y tenían que respetarlas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Señor le dijo a aquel hombre que sanó, toma tu lecho y vete a tu casa, y lo regañaron porque una de las normas de las tradiciones de los ancianos es no se podía andar levantando la cama en el día sábado. Habían normas tan extrañas que ellos habían puesto que si había una persona que se dedicaba a la sastrería, no podía andar con una aguja pegada en la ropa, porque era sinónimo de que había estado trabajando. Eran tan extraños que los discípulos agarraron unas espigas y empezaron a majarlas con la mano, ¿verdad? Para quitar la cascarilla, y ya ellos dijeron, es que están moliendo en el día sábado y eso es trabajo y eso es pecado. Pero esas eran leyes de hombres.
Dentro de la iglesia ese es el problema, que hay muchas personas que han querido venir a poner sus propias leyes. Ponen leyes donde Dios no puso ninguna y no respetan las que Dios estableció. Se apoderan de la iglesia, pero la iglesia no les pertenece. La iglesia es de Cristo. Y debemos de seguir el señorío de Cristo. Lo que hicimos aquí fue comparar un poquito, ¿verdad?, de la manera que el Señor le habla a Israel con lo que también nos puede decir a nosotros como iglesia. Israel, al final de los tiempos hay un Israel incrédulo que va a aceptar al anticristo como si fuera el Mesías. Y lo van a venerar. Y se cumplieron las promesas del Señor del Mesías en el anticristo según ellos. Eso es el Israel incrédulo, pero va a haber un Israel, una parte de Israel creyente, lo que la Biblia llama un remanente, ¿verdad? Como en los tiempos de Elías, había 7,000 que no habían doblado sus rodillas. Bueno, va a haber un grupo iniciado por 144,000 que van a predicar el evangelio, judíos, ¿verdad? O israelitas, mejor dicho, porque judíos serían solo los de la tribu de Judá. Estos son israelitas, 12,000 de cada nación. Entonces, un grupo de israelitas que van a predicar y se van a convertir muchas personas. ¿Okay? Hay un Israel espiritual, por decirlo de alguna forma. Bueno, dentro de la iglesia puede ser que haya algunos que sean como estos cristianos que no son cristianos, creyentes que no creen en nada, siervos que no sirven, obreros que no trabajan, luces escondidas, sal que no está cumpliendo con el propósito. O sea, simplemente no conocen a Cristo. Estamos en tiempos difíciles, sí. Claro que sí. Veía noticias de la pandemia en Europa y otra vez hay lugares que están cerrando. Qué difícil. Esto ha sido como una pesadilla de larga duración que promete terminar y no termina. Gracias al Señor que nos guarda y nos protege durante todo este tiempo. Pero qué difícil se vuelve. Son tiempos difíciles, sí, son tiempos difíciles. Pero en los tiempos difíciles, los cristianos siguen siendo cristianos. Y siguen teniendo al mismo Dios. Y Dios cumple. Y Dios guarda. Y Dios protege a su iglesia. A veces el amor de muchos se enfría. Bueno, que no sea nuestro caso. Que seamos de esos que estamos para servir, no como una higuera que no da fruto, como una vid que no tiene pámpano, sino como verdaderos siervos y siervas del Señor para la gloria de su nombre. Bueno, vamos a tomarnos el tiempo de la cena, mientras les pido a cada uno de los que van a tomar la cena que se tomen un tiempo para estar en paz con Dios. Si hay alguna cosa que confesar, pues es tiempo de hacerlo. Y yo voy a aprovechar ese tiempo para hacer una invitación por si hay alguien que no conoce a Cristo, ya sea en esta reunión o que no conoce a Cristo y nos esté viendo a través de la plataforma. Entonces, usted ore, póngase en paz con Dios mientras que extendemos esta invitación. Si usted muere, ¿dónde va a pasar la eternidad? Hay personas que todavía no logran responderlo. Es más fácil decir que Dios no existe que pensar de que se va a ir al infierno. Lo real es que Dios nos dice en su palabra que aquellas personas que no obedecen el evangelio, que endurecen el corazón delante del Señor, que no se arrepienten de sus pecados, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y alguien dice, eso no es un Dios de amor. Claro que es un Dios de amor, porque ese mismo que está advirtiendo cuál es el destino de los que endurecen su corazón, les está diciendo, yo te amo
Y yo no quiero que ni usted ni nadie se condene. Yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso he enviado a mi Hijo Jesús a que tome sus pecados, por innombrables que estos puedan ser, para que cargue con esos pecados y los lleve a la cruz del Calvario y sea crucificado y derrame su sangre para limpiar esos pecados que usted cometió. Y como la paga del pecado es muerte, morir la muerte que usted merece morir. Y para los que vengan arrepentidos, en lugar de recibir la muerte, la condenación eterna, el Señor les va a comunicar la vida eterna. ¿Le gustaría recibir a Jesucristo? Vamos a hacer una oración. Si usted quiere hablar con el Señor y decirle, aquí está mi corazón, hoy te recibo como Salvador, aleluya. Vamos a orar lento para que usted, si quiere recibir a Cristo, pueda hacerlo. Señor Dios, reconozco que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de ti, que he pecado muchas veces y de muchas maneras. Pero he aprendido que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, que la sangre derramada en esa cruz limpia mis pecados, que el Señor recibió mi juicio y murió mi muerte para que yo pueda tener perdón de pecados y vida eterna. Por eso ahora, arrepentido, avergonzado por todo lo que he hecho, quiero invitar a tu Hijo Jesús a que entre en mi corazón y que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a tener una alabanza y en esa alabanza, si todavía le hace falta hablar con el Señor, entonces hable con el Señor. O si ya está a cuentas con el Señor en este momento, entonces tome el tiempo para glorificar su nombre. Amén. Entonces vamos a darle espacio al hermano Bernal. De paz inundada, mi senda ya esté oculta un mar de aflicción. Cualquiera que sea, diré
Recordemos que la celebración de la cena es una ordenanza. En la Biblia tenemos dos ordenanzas para la iglesia. Una es el bautismo y otra la cena. Hoy vamos a cumplir con esta ordenanza, pero no por el hecho de cumplir, es que es un enorme privilegio saber que podemos celebrar la cena del Señor porque entendemos que Cristo murió por nosotros y que esa sangre del nuevo pacto nos permite tener vida eterna. Siempre lo vamos a hacer tomando el texto de 1 Corintios capítulo 11 y 1 Corintios capítulo 11, pero vamos a hacer primero una oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos que bendigas estos elementos con los cuales vamos a celebrar esta ordenanza que tú diste, Señor, en aquel tiempo, la noche antes de morir en la cruz del Calvario. Queremos rogarte, Padre, para que podamos comprenderlo, apreciarlo, atesorarlo. Te pedimos, Padre, que si aún faltó algo en nuestros corazones que no esté bien, Señor, hemos querido confesar todos nuestros pecados, porque tu palabra dice que si los confesamos, tú nos limpiarás de toda maldad. Queremos tener un corazón en paz contigo, Señor. Si hay algo que no está bien, Padre, pues que tu Espíritu Santo nos guíe para poder confesarlo, Señor, y hacer lo que es correcto. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, gracias por darnos este privilegio y seguimos anunciando a nuestro Señor Jesucristo hasta que nos lleves a tu presencia. Te pedimos, Señor, una vez más, si hay alguien, Padre, con el que estás tratando, pero que aún no se rinde, Señor, sigue, Señor, tratando en su corazón, quebrántale, Señor, convéncele de pecado, justicia y juicio, guíale al arrepentimiento. Mas gloria a ti por aquellas personas que en este día entregaron su corazón, Señor, y ahora son salvas en Cristo Jesús. Bendito seas, bendito Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Bien leíamos en el capítulo 24 de Mateo, de la higuera aprender la parábola. Hay una muestra, y como decía el pastor, es casi imposible que una higuera no dé fruto. Hay señas que nos dicen cuál es su función. Y si bien hoy, más allá de ver una explicación profética, necesitamos meditar en una aplicación personal. Es muy bueno estudiar el capítulo 24 de Mateo, es muy bueno ver cómo encaja lo que está sucediendo últimamente en el mundo, pero no debemos dejar de lado nuestra responsabilidad como hijos de Dios. No, recuerde, Dios siempre esperó un fruto de Israel, pero no estuvieron dispuestos a darlo. Dios siempre espera
que como hijos de Él, como la vid, como parte de esa vid verdadera que es Cristo, nosotros demos fruto. ¿Lo está dando usted? Si el mensaje de hoy le ayudó a marcar una diferencia en su vida, a iniciar un cambio, gloria a Dios por eso. Si usted estaba llevando una vida religiosa y se dio cuenta que no solamente es explicar y entender lo que dice la Biblia, sino es practicarlo y mostrárselo a los demás a través de sus hechos, gloria a Dios por eso. Es hora de mantener ese cambio. No es de que, wow, qué bueno lo que el pastor dijo, qué bueno lo que Dios me explicó. Es hora de mantener ese cambio. Y recordemos, en tiempos favorables o en tiempos adversos, la higuera dio fruto. Es posible que en un buen clima tropical, en un clima seco, en un verano, en un invierno, la higuera da fruto. Esperamos que no esperemos que se acabe el COVID para empezar a comportarnos como cristianos. Que pasen estas circunstancias para mostrarnos como hijos de Dios. Sin importar la situación, debemos llevar el testimonio de Cristo en el lugar que estemos, en la familia, en el vecindario, con la gente que usted va a comprar al súper, a la panadería, que ellos vean que hay algo diferente en usted. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que la palabra de Dios haga un cambio en su vida. Y si Cristo no ha venido antes, esperamos vernos en la próxima reunión. Gracias por sus oraciones. Recuerde también que estamos muy agradecidos por sus ofrendas. En este momento estamos compartiendo el número de cuenta a través del cual usted puede hacer sus transferencias. También puede llamarnos si quiere o si no puede hacer la transferencia para poder coordinar cómo podemos colocarnos de acuerdo para que su ofrenda nos apoye para seguir llevando a cabo estos servicios, seguir llevando la palabra de Dios presencialmente y a través de internet. Recuerde, contamos con sus oraciones y nosotros también nos gustaría orar por usted. Así que si tiene algún motivo de oración, a través del chat de aquí, del canal de YouTube, puede poner su motivo de oración. Muchas gracias nuevamente y que Dios continúe bendiciendo su vida. El Señor ha hablado a su iglesia en esta mañana y queremos ir finalizando nuestro programa. Dice en 1 Crónicas capítulo 29 y versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Que el Señor me le bendiga, que el Señor me le fortalezca, que estos días, si el Señor no viene en su gracia y en su gloria, de acuerdo a su voluntad por su iglesia, nos estaríamos viendo próximamente el miércoles. Pero si el Señor viene, pues entonces seguimos cantando, pero directamente con el Señor. Que el Señor me les bendiga y cerramos con este himno para alabar y glorificar a nuestro Señor. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja nublado velo. El sol se oculta, pero queda Cristo. Aquí mis ojos en el sueño han visto. Veo la sangre de sus manos que han brotado. Veo
veo la sangre borboteando en su costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando. Amén. Gracias al Señor. Hemos tenido un buen tiempo de alabanza, de adoración, de meditación, de obediencia. Quiero recordarles que el próximo miércoles, si el Señor lo permite, por la plataforma de YouTube es nuestro culto de oración. En verdad creo que es el culto más importante de una iglesia. Siempre será el menos apreciado, pero es el más importante. Es donde está la dependencia, donde le decimos, Señor, es que nosotros no podemos, no sabemos qué hacer. Es donde echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, recuerden, miércoles 7 de la noche, el próximo domingo, si Dios nos tiene en este mundo aún, a las 9:30 por la plataforma de YouTube vamos a tener la clase de escuela dominical para niños. Y a las 10 de la mañana, también por la plataforma de YouTube, vamos a tener el mensaje o el tiempo del culto de la iglesia. A las 3 de la tarde vamos a tener nuestra reunión presencial. Igual tenemos el lugar para los niños. Vamos a iniciar también con las reuniones con jóvenes y la reunión acá en el templo, ¿verdad? Con la predicación, el mensaje y la alabanza del Señor. Eso es para que lo recordemos. Ahora, que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestra mente y nos permite andar por el camino de la bendición. Que el Señor les guarde.